Muchas gracias, presidente. Mi primer saludo, por supuesto, es para las barras que están colmadas hoy por mujeres y hombres líderes sociales, muchos de ellos y ellas amenazados, que han venido de todos los territorios del país. Lastimosamente eran 900 personas las que estaban programadas para venir, pero los recintos no han dado abasto para poder albergarlos. Pero nuestro homenaje hoy es este debate a ustedes que defienden la vida, los territorios, el agua, la dignidad del pueblo colombiano en muchos territorios lejanos del país. A manera de introducción, nosotros consideramos que la expectativa de paz ha producido una activación ciudadana profunda, ha incentivado la participación, ha visibilizado liderazgos, pero desafortunadamente ese elemento que fortalece la democracia se ha convertido en un factor de riesgo para los líderes, lideresas que defienden distintos derechos en sus territorios: el derecho al agua, el derecho al acceso de la tierra, el derecho al acceso a la justicia, los derechos de las mujeres, muy especialmente quienes defienden y han defendido el proceso de paz de La Habana con la hoy Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, y quienes también defienden la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Y creemos que esa activación y esa visibilidad se ha devuelto en una acción sistemática que del lado del gobierno y del lado de entidades como la Fiscalía General de la Nación se ha devuelto en una acción individual y punitiva, y no hay una política de prevención integral que, previendo lo que se venía en Colombia en el posconflicto, no han tomado las medidas necesarias. Este debate es, por supuesto, una invitación al nuevo gobierno que, en cabeza de el hoy presidente Iván Duque, ha señalado su compromiso para proteger la vida de líderes y lideresas, pero que resulta un poco difícil creerle, porque hasta hace muy pocos meses el actual presidente hacía parte de una bancada que se opuso de manera sistemática a el Acuerdo de La Habana. Buenos días a todos, los miembros del gobierno que nos acompañan, muchas gracias, compañeros senadores y representantes, periodistas. Se especula con que estamos exagerando la nota con respecto a los asesinatos de líderes sociales. Yo traigo acá la bitácora para que al final de ella hagamos una pequeña reflexión. No tan pequeña, perdón. El 7 de agosto, mientras se posesionaba el presidente Duque, en Cajibío, Cauca, fue asesinado Uriel Rodríguez. El 9 de agosto, en Puerto Leguízamo, Putumayo, fue asesinado Alejandro Jacanamijoy. El 10 de agosto, en Santander de Quilichao, Cauca, vayan armando el mapa, vayan armando la geografía de ese grupo poderoso que está atentando contra nuestros líderes. El 10 de agosto, en Santander de Quilichao, Cauca, fue eliminado Emiliano Troches. El 12 de agosto, en Aracataca, Magdalena, más o menos 2000 kilómetros de distancia, fue asesinado Alfredo Manuel Palacio. El 13 de agosto, un día después, en Guaviare, al otro extremo, al occidente del país, fue asesinado Jorge Eliezer Roa, que había sido ex alcalde de esta localidad, de Calamar, Guaviare. El 13 mismo, en ese mismo atentado cayó Jairo Gualteros. El 14, en Isnos, Huila, fue asesinado Eliezer Realpe, que era el padre del concejal Luis Realpe.
pertenecía a la Colombia Humana. En Medellín, Antioquia, el 15 de agosto, un día después, es asesinada María Ana Josefa Mosquera. Y al otro día, el 17, en Totoró, Cauca, es asesinado Luis Joaquín Yandí. El mismo 17 en Antioquia, poderoso este grupo de las Águilas Negras, que asesina el mismo día en diferentes departamentos, fue asesinado José García Amariles, en Valdivia, Antioquia. Y en Turbo, el 18 de agosto, fue asesinado Luis Alfredo Rivas. El 19, en Armenia, Quindío, Marco Tulio Grajales también vio la muerte. El 19 mismo, en Tumaco, Nariño, murió asesinado Holmes Alberto Niscué. Y el 20, en Carmen de Chucurí, Santander, Fabiola Fajardo. La lista sigue, la voy a leer completa, son 30 líderes asesinados en un mes de gobierno. El 21 de agosto, en Puerto Rico, Meta, es asesinado Jefferson Andrés Arévalo y su esposa fue violada ese mismo día. El 22 de agosto, en Mapiripán, Meta también, fue asesinado Richard Silva y su padre resultó herido en este mismo atentado. El 22 de agosto también, poquito arriba, en Chimichagua, Cesar, fue asesinado Óscar Carvajalino y su esposa fue herida. El 22 de agosto también, van 3 víctimas el mismo día en diferentes departamentos. Fue asesinado Luis Henry Vera. El 23 de agosto, Freddy Julián Conda en Corinto, Cauca. El 24 de agosto, Florencia Canas en el Tambo, Cauca. El 24 de agosto también, Enrique Monsalve en Tarazá, Antioquia. Y el 25, Héctor Montoya en Cartago Valle, y en ese mismo atentado murió su esposa en Cartago Valle. El 26 de agosto fue asesinada Fabiola Fajardo en Simacota, Santander. El 28 de agosto, asesinado Oliver Herrera, un miembro de la UP, en Macarena, Meta. El 30 de agosto fue asesinado James Escobar Montenegro en Tumaco, Nariño. El mismo 30 de agosto, Alirio Arenas, concejal del Partido Maíz, en Convención, Santander. El 29 de agosto, en el mismo atentado murieron Paola Rodríguez Muchavisoy y Taikus Guanga, su esposo, en Villagarzón, Putumayo, y su hija quedó herida. Teníamos conocimiento que había tenido que huir hacia la selva y hasta hace poco no teníamos información de la niña. Y el 12 de agosto, una cifra que me salté, murió Hernán Adrián Zapata en Remedios, Antioquia. Sin contar, aquí están los 30 nombres, luego no es una especulación, de los líderes asesinados en Colombia durante el mes de gobierno del presidente Duque, sin contar los heridos, que son cerca de 40 o 60 que sobrevivieron a los atentados, y sin contar los amenazados, que a juzgar por el censo que hemos venido haciendo, superan los 300 o 400 líderes sociales en Colombia. Pues señoras, señores, tenemos que en 14 departamentos distintos ubicados a lo largo y ancho de nuestra geografía, y los enumero: Cauca, Cesar, Quindío, Guaviare, Magdalena, Huila, Antioquia, Cundinamarca, Putumayo, Santander, Norte de Santander, Nariño, Meta y Valle. En 14 departamentos vienen actuando las fuerzas oscuras, supuestamente
las Águilas Negras, contra los integrantes de la Colombia Humana, contra líderes sociales de derechos humanos, contra líderes ambientales anti-fracking, contra líderes anticorrupción, contra las mujeres. Y yo sí quiero hacerle una pregunta a la ministra y a los señores de la Fiscalía que están presentes aquí. ¿Quién puede tener la capacidad logística y militar para atacar con tanta sevicia y tanta organización en 14 departamentos distintos de Colombia? Y tengo que decir delante del Congreso que se cumplen los mismos métodos, las mismas cosas que hacían hace tantos años. Primero, la sistematicidad. Segundo, cubren todo el territorio nacional, excepto de Bichada y el Guainía. Todos los otros departamentos tienen asesinatos en este país. Tengo que decir igualmente que para asesinar un líder, como hicieron con nosotros, hacen seguimientos, saben dónde vive, dónde estudian sus hijos, dónde trabaja la mujer o el marido, tienen todos los datos. También nos pusieron a nosotros escoltas, seguimientos, que no nos vigilaban, ayudaron a los asesinatos de muchos de nuestros líderes. Basta ver el video de Bernardo Jaramillo, cuando 14 hombres del GAS le abrían el camino a los sicarios pagados. El sacerdote Francisco de Rú, en una intervención que hizo hace unos pocos días, señaló que en otros países las mujeres y los hombres líderes sociales serían consideradas heroínas y héroes de nuestra patria. Aquí, lastimosamente, estamos asistiendo todos los días a ese espectáculo horrendo, horroroso, que es el asesinato a mansalva. Muchas veces en la proximidad, señor comandante de la policía, señores del alto mando militar, en proximidad de guarniciones y de fuerte presencia de la fuerza pública. Yo quiero darles un saludo a los representantes de las instituciones en este debate, por supuesto a la ministra del Interior también, a la señora vicefiscal, ministro de Ambiente, si no estoy mal también acompaña este debate. Y voy al grano de lo que queremos decir y que en esta noche se pueda, ojalá, dilucidar. Lo primero es, estamos francamente hastiados del debate de si los crímenes son o no sistemáticos y generalizados contra los líderes sociales. Es que ya ese debate lo hemos tenido en Colombia hasta la saciedad. Incluso hoy hay gente que tiene el descaro de decir que lo de la Unión Patriótica son hechos aislados, fueron venganzas del narcotráfico, o que incluso fue la propia guerrilla de las FARC la que asesinó a miles de miembros de esta organización política. ¿O no tuvimos ese debate cuando los falsos positivos, cuando hubo un colega que se pasea por estos recintos que dijo que los desplazados eran turistas y que quienes estaban, y estos son palabras de otro senador, expresidente de la República, que quienes estaban siendo víctimas de esa horrenda práctica eran seguramente, o no serían seguramente, simplemente cultivadores de café? ¿O no tuvimos ese debate sobre la desaparición forzada en Colombia? Por supuesto que estos crímenes tienen una esencia política. Que no nos metan los dedos en la boca. Por supuesto que quienes siguen asesinando a los miembros de la Unión Patriótica en ese genocidio continuado en el tiempo son actores que tienen intereses políticos. Por supuesto, quienes están masacrando a los miembros de la Marcha Patriótica, que ha puesto decenas de muertos en estos meses y en estos años, son actores políticos.
O que no se nos diga que se está asesinando a los que están reclamando tierras por simplemente líos de faldas. O que no se nos diga que quienes valientemente se oponen a los megaproyectos que destruyen las comunidades y la riqueza hídrica de este país, como para citar simplemente un ejemplo, como lo que está ocurriendo con Hidroituango en el departamento de Antioquia, que no se nos diga que las víctimas de Ríos Vivos, el movimiento que se ha opuesto a ese megaproyecto que ha sido hecho a las patadas contra la población campesina en esos territorios, en Ituango y en otras partes de ese sufrido departamento de Antioquia, que no se nos diga que quienes los están matando no tienen intereses económicos y políticos. O que no se nos diga que quienes se quieren la vía de la sustitución de los cultivos de uso ilícito y que están siendo asesinados por narcotraficantes y seguramente por las alianzas del narcotráfico con poderosos clanes políticos en las regiones, son también gente que estaba en el lugar equivocado. Estos asesinatos siguen siendo políticos. La diferencia hoy es que en Colombia ha surgido un mercado criminal compuesto por toda clase de grupos al margen de la ley y de organizaciones narcotraficantes que ofrecen sus servicios a terratenientes, a compañías multinacionales, a actores de la política que quieren librarse de un personero incómodo, o también de poderosos terratenientes que quieren que se acabe el reclamo de las tierras en este país. Entonces, punto número 1, pongámonos de acuerdo, no sigamos haciendo ese ejercicio del diagnóstico mientras están matando todos los días a la gente inerme en los territorios de este país. Esos asesinatos son sistemáticos y generalizados.